Bueno, en las otras clases, digamos, estuvimos viendo un poco todo el ecosistema y la idea, digamos, de eso es básicamente para introducirles no solamente lo que era el modelo de concurrencia, sino también algunas cosas, digamos, puntuales que tenía el paradigma. Bien. Básicamente, el paradigma es un paradigma, digamos, que tenemos contexto de ejecución, que son los procesos. Los procesos tienen un ciclo de vida, que es de creación, bien, viven y después eventualmente pueden llegar a morir o no, dependiendo del ciclo de vida que nosotros queramos diseñar. Y eso lo vimos justamente en la clase pasada, digamos, en el laboratorio, donde vimos un ejemplo un poquito más, si bien que era simple, veíamos, digamos, de que, bueno, dependiendo de cómo lo modeláramos, podíamos tener, digamos, procesos que viviesen todo el tiempo o no, viviesen un tiempo muy corto de tiempo y que sirviesen para un propósito en especial y nada más. Con lo cual, nada, estuvimos viendo todas esas cosas y vimos también supervisores, que es una manera de que podemos, ante fallos, bien, en un proceso y ese proceso de un fallo probablemente muera, los supervisores nos permitían básicamente revivir esos procesos, bien. Eh, con lo cual, nada, o sea, la idea un poco de los supervisores era que no solamente se encargaran de revivir a los procesos, digamos, que fallasen, bien, y que estuviesen, digamos, marcados como hijos de esos supresores, sino que además se encargaban, digamos, de la creación de estos procesos, como pasa, digamos, cuando queremos definir, no sé, un supervisor estático y lo definimos en el código, o también cuando definimos la plantilla o el spec, digamos, de los child en supervisor dinámico y después solamente lo único que hacemos es ir creándolos. Los supervisores se encargan un poco, digamos, de manejarnos todo ese ciclo de vida, digamos, de los procesos. Eh, Hasta acá, o sea, parece que está como avanzamos demasiado, tal vez muy puntual en Elixir, y la idea era, porque bueno, todas las cosas que tiene Elixir, digamos, o que nos parece que son interesantes, están plasmadas en dos o tres cosas, principalmente en contexto de ejecución, digamos, que es el proceso, digamos, en sí, o el actor, nosotros lo llamamos procesos. Eh, y después, bueno, que básicamente esos procesos pueden ejecutarse concurrentemente y también en paralelo por medio de la máquina virtual. Otra cosa que tiene, digamos, Elixir, tiene un par de cosas interesantes, bien, que es más que nada del lado de distribución, y son las que me parece que son las más interesantes tal vez, porque si bien no resuelven los problemas, digamos, de distribución clásicos, sí nos proveen un toolset, digamos, o unas herramientas particularmente interesantes para que tengamos distribución de una manera bastante transparente, ¿bien? E incluso si tenemos un proyecto y armamos un proyecto, eh, nada, eh, ese proyecto, digamos que al comienzo funcionaba en un solo nodo y los ejemplos que estuvimos viendo funcionan en un solo nodo, nosotros podemos hacer que los proyectos convivan en más de un nodo, ¿bien? Eh, de esa manera, nada, lo que podríamos ir haciendo es tener un sistema que tiene procesos distribuidos en un clúster, se llama, en un conjunto de nodos, con lo cual, bueno, nos provee, digamos, algunas herramientas más o menos interesantes para soportar, digamos, un sistema bien distribuido, obviamente sin resolver algunos problemas también en el medio, ¿bien? Pero todo el toolset, digamos, que nos provee, que es básicamente conectar a los nodos y después que se hablen entre sí, es bastante fácil de hacer, ¿bien? Y es lo que vamos a ver un poco en esta clase hoy, que vamos a ver algunos ejemplos y algunas librerías que se usan para todo lo que es el tema de distribución. Y vamos a ver de a poquito, bien, o sea, van a ser varios ejemplos, van a ser ejemplos, digamos, bien simples. Así que bueno, nada, vamos a empezar si les parece bien.
Hasta ahora, digamos, lo que siempre veníamos haciendo es inicializar un nodo, ¿bien? O sea, un nodo es básicamente una instancia de la máquina virtual. Y acá lo que tengo en este pequeño proyecto, bien, es algo como muy simple, bien. Eh, Tengo una application, bien, que tiene un ping pong supervisor y una cosa más que es esto, que no le vamos a dar mucha bola por ahora. Y todo está supervisado por un supervisor general. Y después tenemos este ping pong supervisor que lo único que hace es un supervisor estático con un hijo que se llama ping pong. Bien. Y hasta acá veamos que no hay nada muy loco. O sea, puedo tener un ping pong y nada más que eso. Y eso es lo que va a pasar, digamos. Eh, yo lo puedo eh, inicializar. Bien. Y listo. No hay error en el arroba doc. Eh, y puedo básicamente llamar a ese ping-pong, bien, eh, y listo. Eh, y hasta ahora lo que vimos, digamos, fue básicamente eso, tipo levantar proyectos y empezar a utilizarlos. Hay una cosa que tiene, digamos, Node, perdón, que tiene Elixir, y es básicamente la parte de lo que sería, digamos, el módulo de Node, que es el módulo, digamos, de nodos o de manejo de nodos. Bien. Eh, que básicamente va a permitirme darme información, digamos, del nodo en el que estoy parado y los nodos con los que estoy conectado, bien. En este caso solamente no tengo ningún nodo, no estoy conectado a ningún nodo, es un solo nodo de aislado, bien. Y el nombre que le puse fue ninguno, así que no tiene un nombre, ese es el valor por default. Y lo que yo siempre puedo hacer es cambiar eso y ponerle un nombre, bien. Eh, Deme un segundo. Creo que es antes. Mm, Ahí está. Y lo que puedo hacer es básicamente preguntar el nodo que acabo de crear, que es básicamente el nodo uno y esa es mi computadora, ¿bien? El hostname de mi computadora. Con lo cual, yo puedo agregar un nombre al nodo que estoy parado cuando yo lo inicializo. Y eso me va a permitir de alguna manera que después sea fácil de identificar, digamos, en un clúster, ¿bien? Porque en un clúster probablemente lo que sucede es que yo tenga más de un nodo y la idea un poco es de que nada, pueda de alguna manera eh, conectar, eh, conectar más de un nodo, ¿bien? Entre sí, ¿bien? Bueno, la idea es que en esta clase veamos o empecemos a ver primero las primitivas, de lo más básico a lo más complejo. Eh, Voy a mostrar un ejemplo que tal vez no es el más feliz, porque es algo que generalmente no suele hacerse, digamos, o no se suele hacer demasiado hoy por hoy, pero en un momento sí se hacía, que es básicamente la idea de conectar dos nodos manualmente, ¿bien? Eh, con lo cual, lo que voy a hacer acá va a ser ponerle voy a crearme dos nodos básicamente. Eh, Bien, ahí estoy en el parado en el nodo A, bien, y acá estoy parado en el nodo uno. Y la idea es que, bueno, estos dos nodos que yo los inicialicé, bien, y existen, no están conectados con nadie, están los dos aislados. Y la idea un poco es que yo ahora los conecte, bien. Eh, Voy a usar algo que se llama 2.NetAdmin, bien, y esto me va a decir, bueno, si se puede comunicar o no con este nodo. Y una vez que le hace ese ping, digamos, a arroba Altair, que soy yo básicamente, me va a decir pong, bien, que es lo más normal. Pero si yo lo hago de este lado, bien, ahí lo que va a hacer es no solamente responder, sino también lo va a conectar, bien. Acá tengo una arroba info que
ahora voy a mostrar, eso no es algo que esté en cualquier nodo, digamos, es algo que ya existe, eh, que yo agregué básicamente. eh, pero bueno, eh, acá fíjense que ya cuando vuelvo a pedir la lista de nodos, estos nodos de nuevo, digamos, aparentemente ya la lista no es vacía, o sea que ambos están comunicados. Y voy a poder comunicar o mandar información entre estos dos procesos, entre estos dos nodos, bien. Puedo crear procesos y que se comuniquen entre sí. Y un poco la idea es esa, digamos. Yo voy a volver a levantar esto, porque cuando se me caen los nodos, fíjense que, de nuevo, la lista de nodos es vacía. Pero que puede ser, además, ser un PONG, bien, o un ping, lo que sea, porque yo me puedo equivocar sin querer, le puedo poner algo así, o le puedo poner algo así, bien. Fíjense que me dice pang, bien, que básicamente este nodo no existe, o no me puedo comunicar con este nodo, y hacer un ping involucra también hacer otra cosa que es conectarse, que es lo más fundamental de todo, bien. Yo lo que puedo hacer es conectarme a ese nodo en vez de hacer un ping, que es la opción, digamos, más fácil, bien. Y fíjense que de esa manera los dos nodos se pueden conectar, ¿bien? Y de alguna manera yo después de eso puedo, nada, empezar a comunicar, digamos, los procesos entre sí y ese tipo de cosas. Hasta acá no hay nada muy raro, ¿bien? Voy a ir con una cosa más que tiene los estos nodos, bien, cuando yo los creo, bien, que es agregar una cookie, que es básicamente un tema de seguridad o si yo quiero separar, digamos, eh, eh, quiero separar, digamos, o dos tipos de clases diferentes por alguna razón, que podría hacerlo, porque tengo tal vez dos sistemas diferentes. Y es asignar, digamos, una cookie, básicamente, que asigné acá, que se llama Secret Token. Eh, y yo lo que voy a hacer acá es comunicarme, ¿bien? En la otra no le agregué ese token, ¿bien? Y el token básicamente sirve para una cosa muy puntual que es la de que, bueno, aquellos que tengan este token seteado en la cookie, cuando se levanta el proceso o el nodo, ¿bien? El proceso, digamos, de la máquina virtual, eh, bueno, cualquier nodo que se quiera conectar va a necesitar tener este token, bien, que acabo de crear. Em, Porque de otra manera básicamente no se van a poder conectar. Es un tema entre comillas de seguridad, vamos a decirle. Porque si yo quiero hacer acá el arroba punk, bien, me va a decir, em, no me va a decir tipo, no me puede conectar. Acá me va a decir, no me puede conectar, pero del otro lado no es que me va a decir, che, a una, digamos, no llegó el mensaje o lo que sea. Acá pasó algo diferente de la otra vuelta, que es, acá tiene un error que dice connection attempted from no, bla, bla, bla. Rejecting valid change reply. Bien, significa que los dos no tienen el mismo, la misma cookie. Bien. Entonces, para que podamos conectar los nodos, y esto es algo importante, más que nada porque después en un rato lo vamos a ver, eh, es que yo pueda, tipo, agregarle o poner un nombre. Eh, y- no, bien. De esa manera yo, si tengo los dos nodos el mismo secret, lo voy a poder levantar, bien, de alguna manera. Bien. Generalmente conectar los nodos es algo bastante engorroso, bien, porque yo no quiero hacerlo a mano, bien. Con lo cual hay una pequeña alternativa a hacer esto, que es tener un archivo de configuración donde se puedan tener seteados, bien, nodos, eh, que de alguna manera, bueno, ya los tenga, diga, bueno, voy a levantar dos nodos, bien, y voy a hacer que se conecten automáticamente, o entre comillas, de una manera un poquito más automática, y es por un archivito de configuración. Bien. Van a ver acá que en el repo
después que vamos a pasar, que bueno, poder, una de las cosas que tiene este repo es que tiene algo que se llama sys.config y es una configuración de Erlang, ¿bien? Que me permite de alguna manera cuando yo quiero startear un nodo o varios nodos, y sé que eso los puede poder inicializar, eh, básicamente, nada, les digo, che, tengo esta configuración eh, que me va a permitir de alguna manera, bueno, si estoy levantando un nodo A y un nodo B, eh, en la máquina local en la que estoy parado, me los va a conectar automáticamente. Bien. Eh, la sintaxis es media fea, pero bueno, es lo que hay. Es de Erlang, esto no es de Elixir. Lo que importa, digamos, de todo este template son dos cosas. Son los nodos que quiero iniciales sin sincronizar. Yo después puedo crear más nodos. Bien, yo puedo tener una configuración de nodo A y nodo B y tener un nodo C después que quiera conectar. Son de que si no está en la configuración voy a tener que hacerlo manualmente. Bien, no me va a servir tipo esta configuración si tal vez después quiero levantar otro nodo más por si acaso o porque bueno, lo necesito. Eh, Después de eso, nada, lo puedo hacer y los puedo conectar, puedo crear un nodo C y conectarlos. El tema está en que, bueno, después tengo que acordarme de que, bueno, que tengo que conectarlos a mano, ¿bien? Y eso tiene que pasar. Con lo cual, los nodos iniciales que yo quiero, los voy a tener en este archivo de configuración, que es A y B, que son los signos optional. Bien, acá dice que son opcionales. Acá hay otra manera que puede ser mandatory también. Hay una documentación sobre esto. Yo no me gastaría mucho en aprender esto, porque es más que nada una alternativa bien burda de cómo interconectar nodos. Después vamos a ver que hay una librería que me va a ayudar a hacer la vida un poco más fácil de esto. Pero esta configuración también vale cuando queremos, tipo, no queremos perder mucho tiempo y queremos conectar los nodos. Eh, Nada, me permite conectar básicamente dos nodos, un nodo A y un nodo B, y con un timeout de 5 segundos, ¿bien? Si pasa esos 5 segundos, si esto acá le pusimos signos optional, perfecto, no va a pasar nada, pero si le ponemos mandatory, básicamente le estamos diciendo que queremos en 5 segundos inicializar estos dos nodos y se tienen que poder hablar y se tienen que poder hacer el handshake y conectarse. Si eso no pasa en ese tiempo y yo inicialicé uno de los dos nodos, bueno, los va a matar, básicamente. Yo lo dejé optional por las dudas, porque acá en este ejemplo no tiene mucha importancia si pasa algo, ¿no? Cuando yo los inicializo, voy a tener que hacerlo, digamos, primero llamando el name y después a lo que es el archivo de configuración, de esta manera, y después hacerle un smix como lo veníamos haciendo. Entonces, yo podría hacer algo como un startup y un start B, ¿bien? Y de esta manera lo que va a pasar acá es que estos nodos ya van a estar conectados, ¿bien? Y se van a poder hablar entre sí, ¿bien? De esa manera yo no tuve que conectarlos a mano ni nada por el estilo. Yo podría tener tranquilamente tipo un nodo C. eh, y lo que podría decirles es que bueno, después se conecte, eh, hacer un node.connect. eh, ah, eh, sí. Mm, ahí va. No hay nada que me impida que yo, estando en un nodo C, bien, pueda conectar dos nodos o los otros dos nodos que están conectados. Dice que cuando yo ya me conecto a uno, entro directamente, entro está acá donde le dije conectate con A, pero también me conecto con B, bien, porque estos dos nodos estaban ya conectados entre sí.
Lo que termina pasando siempre cuando creamos nodos nuevos y se agregan a lo que es el clúster de nodos, termina pasando un poco de que, bueno, nada, se terminan como conociendo todos contra todos y se termina pareciendo, digamos, a una especie de token ring, digamos, en el que básicamente hay una conexión mutua entre todos los nodos, que puedo llegar eventualmente a todos los nodos. En este caso es una conexión todos contra todos. Si volvemos a alguno de los otros dos nodos, vamos a ver que se están conectados contra los otros dos. Bien. Y si yo sigo agregando nodos y interconectándolos manualmente, porque el archivo de configuración solamente contemplaba dos nodos inicialmente, lo puedo hacer, bien. O sea que no estoy restringido solamente a este archivo de configuración. El archivo de configuración me sirve para inicializar los nodos iniciales. ¿Por qué doy este ejemplo? Porque después hay una librería, bien, que vamos a ver ahora en unos minutos, toma un poquito este concepto de que, bueno, yo puedo crear un template, bien, con los nodos iniciales que va a tener el clúster, pero después de eso no hay nada que me impida que yo levante más nodos y los pueda interconectar, bien. Que eso puede pasar perfectamente. Esto es una de las cosas que tiene, digamos, bastante bien resueltas Elixir o Erlang, bien, o la máquina virtual básicamente de Erlang, que es la que se pueden crear los nodos y se pueden agregar sin ningún problema. Y después todo el tema de Handshake, todo el tema de los procesos que se pasen mensajes y todo eso por atrás, va a ser transparente, ¿bien? ¿Qué significa eso? Que para los procesos, eh, los procesos van a ver a otros, todo como un solo sistema, sin importar si están en el mismo nodo o en otro nodo. Bien, lo que van a conocer los procesos son tipo PIDs, y los PIDs, digamos, en las ternas que vimos, había la primera terna que empezaba con cero. Bueno, a ver, en este momento de ahora en más, algunos procesos que tal vez no empiezan con cero, empiezan con otro número, y eso es porque tal vez es un nodo, un proceso que está en otro nodo. Bien. La primera terna de un PID siempre hace referencia al nodo en donde está. Bien, si es cero, está en el nodo actual en el que estamos parados, y si es otro número, es probablemente esté en otro nodo. Bien, pero para los procesos de nuestro sistema, eso va a ser transparente. Bien, o sea, el tema de qué nodo está, ¿no? Yo no me voy a preocupar de eso, digamos, a nivel de procesos o a nivel de mi dominio. Yo voy a poder, tipo, tener diferentes instancias de procesos en diferentes nodos y va a ser transparente, se van a poder mandar mensajes entre sí y todo. Eh, una última cosa que tal vez podemos hacer acá, fíjense que yo hice acá un ping bien, que lo que hace es nada, un ping pong. eh, Podemos hacer un ping-pong.ping, y ese ping-pong.ping lo que hace es un gen server call ping-pong ping, ¿bien? Pero después hay otra cosa que podemos hacer, que es un ping remoto, ¿bien? Que lo voy a tener que pasar el nodo, ¿bien? Y después de eso, lo que va a hacer es un gen server.call, eh, y fíjese lo que puse ahí abajo, dos puntos ping, el mensaje es ping básicamente. Pero el call también entiende otra cosa, que es una tupla, que es primero el nombre del módulo, ¿bien? Pero después yo también lo que puedo decir es básicamente el nodo que quiero que se comunique, que lo puedo hacer si es que quiero. Yo me quiero comunicar con el ping-pong que está, no sé, en un nodo en particular. Tal vez si yo estoy en el nodo B, en el nodo B, bien, tal vez quiero llamar al ping-pong de A y lo puedo hacer de esta manera, bien. Haciendo ese genserver.call ping-pong, eh, dos puntos A, bien, este, puntos A, y creo que era 127, 127, sí. Bien, y lo voy a poder hacer de esa manera, bien. Piense que el ping-pong es un ping-pong, digamos, que yo llamo con un nombre general, bien, o sea, con el nombre del módulo,
que es lo mismo que haber hecho guión module, ¿bien? Y este nombre les habíamos comentado que en su momento que era el nombre que hace referencia a, o sea, el proceso que se crea, el nombre registrado es el nombre del módulo, con lo cual es básicamente un singleton esto. El tema está en que este nombre es solamente en un nodo, ¿bien? Pero si yo quiero crear este ping-pong en otro nodo, lo voy a poder hacer con este nombre y no va a clashear porque, nada, el tema del registro de nombres solamente abarca a un solo nodo, ¿bien? El nodo en que estamos parados. Ahora, si queremos llamar al ping-pong de otro nodo, vamos a tener que hacer como lo vimos recién, digamos, es esa tupla, ¿bien? Y el primer elemento es el módulo, o el nombre del PID en realidad, eh, porque en realidad este nombre de módulo no es que esto debería ser básicamente un PID, ¿bien? Un process ID, o un nombre de un proceso, ¿bien? Acá como el nombre del proceso es el nombre del módulo, lo que podemos hacer es un ping-pong, pero ¿de qué nodo? Bueno, de dos puntos A o dos puntos B, lo que sea, donde estén, a qué nodo de ping-pong queremos llamar, ¿bien? Acá en este caso dice, el Gen Server, digamos, lo llama el de A, pero puede también llamarlo el de C, si es que está. Y si yo tuviese, bien, otra cosa, digamos, que podría pasar, es que yo tenga no haga un SMix, bien, no levante el proyecto, sino que lo que haga es solamente eh, crear un nodo, bien. Ah, ese- A ver, voy a ver cómo lo. Sí. Ah, Ione. Bien. Acá lo que puedo hacer es solamente el node connect. em, Dos puntos A, arroba 127.001. O conectarme, bien, ver que la lista de nodos es básicamente ahora los cuatro están interconectados. Y tal vez a este le llamo al de D, bien. Pero acá no tenemos este proceso creado, con lo cual cuando lo busque va a decir el proceso no está vivo o no existe proceso asociado con el dicho nombre, bien. Esto es porque básicamente nosotros nos creamos en el nodo D algún proceso que se llame ping pong, ¿bien? Y eso pasa porque, bueno, a veces, eh, nada, hay que saber, digamos, a qué proceso queremos llamar y en qué nodo está también. Bueno, eso tal vez acomplejiza un poquito el sistema. Van a ver que hacerlo de esta manera, interconectar manualmente y empezar a llamar de esta manera a los procesos, tal vez no es lo mejor del mundo. Vamos a ver ahora que hay diferentes maneras de aprovechar un poco el tema de la distribución o el manejo de procesos en diferentes nodos. Primero vamos a ver una manera un poquito más feliz de llamar a estos procesos, perdón, interconectar estos nodos y que se hablen entre sí y que se pueda hacer un poco más lindo, ¿bien? Y después vamos a ver alguna librería más adelante, hoy mismo, de cómo aprovechar, digamos, procesos y que estén distribuidos en diferentes nodos de clúster y que de alguna manera, bueno, tengan alguna especie de manera de nombrarlos o algo. Vamos a ver un poco eso un ratito. Vamos a, Voy a abrir otra carpeta, así que denme un segundo. ¿Se entiende algo? Sí,
Ahí se ve, pero está muteado, me parece. Sí, bien. Voy a mostrar este ejemplo ahora, que tal vez es un poquito diferente. Bien. Y van a ver ahora que no tengo un archivo de configuración ni nada, sino que tengo solamente dos start. Bien. Es de esta manera para inicializarlos. Bien, y van a ver que ya automáticamente están creados y están interconectados también. Fíjense que acá lo único que hice fue hacer un IX A y un IX B. Bien. Y si quiero crear otro, voy a crear otro. Voy a llamar C. Bien. Y fíjense que ese nodo ya también está interconectado. Bien. Con lo cual, todos los nodos que vaya a crear de ahora en más, si usa mix, digamos, los voy a poder de alguna manera eh, conectar. Bien. Se van a conectar automáticamente. O sea, ahí creé un C, digamos, medio al vuelo. Y dice que usar el proyecto y ya están interconectados. Bien, con lo cual acá este es otro punto en el cual ya no tengo, necesito un archivo de configuración o nada por el estilo. Acá hay algo ligeramente diferente, que es para empezar a mostrar, digamos, un primer ejemplo, digamos, de algo un poco más moderno, ¿bien? O la primera manera que yo diría de cómo queremos realmente trabajar con clúster de nodos en Elixir, digamos, utilizando alguna librería o algo que no sea completamente manual, que es una librería que se llama libcluster y que van a tener que agregar básicamente acá en las dependencias, van a tener que agregar la versión y después van a tener que obtener las dependencias y todo eso. Yo ya las tengo resueltas y todo, por eso no tuve que hacer nada. Eh, pero nada, van a tener que agregar eso. Bien. Y de ahí en más lo que pasa es que, bueno, ¿cómo se utiliza esto? Bien, bueno, hay que empezar a ver un poco el código, principalmente acá en lo que es el application. Va a ser donde vamos a definir un par de cositas. Bien. Acá en la application va a definirse, digamos, lo que es el supervisor de supervisores, bien, que es lo que hago siempre, que siempre es un supervisor estático, bien, y que el nombre le puse My App Supervisor, y nada más que eso. Van a ver acá que hay un par de cosas, bien, vamos a desglosarlo un poco, o tratar de que separar un poco qué es cada cosa. Por un lado está lo que es cosas que son un poquito más de dominio, que son estas. Bien. Y por otro lado, las que son más bien de Lip Cluster, ¿bien? Que es la primera nada más. Lip Cluster lo que necesita básicamente es que le definan un supervisor, que es el supervisor de los clusters, que lo que va a hacer un poco es algo que hacía en el ejemplo anterior, que era básicamente hacer una especie de hook, ¿bien? Que detecta cuando se suma un nodo, digamos, a la red y trata de conectarse contra él, básicamente. Eso es lo que hace un poco Cluster. Y tiene una configuración también inicial de nodos iniciales, que cuando los inicialice lo va a interconectar, obviamente. Pero si después ustedes agregan más nodos o lo que sea, los va a conectar también. Bien, siempre y cuando cada nodo levantado tenga este cluster supervisor. Bien. Después de eso se define una topología y un nombre. Bien, el nombre es básicamente MyApp Cluster Supervisor. Le pueden poner cualquier nombre que ustedes consideren adecuado. Bien, pero la cluster tiene una especie de conexión, digamos, o al menos configuración, que es el tema de la topología. Y la topología es básicamente el archivito ese de configuración, digamos, puesto de una manera un poco más feliz. Bien. eh, que es básicamente, bueno, hay que poner un nombre, bien, en una lista, eh, y después lo que se le agregan son dos cosas, una es la estrategia de conexión y otra es la configuración, bien. La configuración son los hosts, no hace falta que se lo pasen, esto podría estar vacío, básicamente, y funcionaría.
pero acá le decimos cuáles son los hosts iniciales que van a existir. Bien que pueden estar o pueden no estar. Acá yo solamente puse dos nodos iniciales, que son de los creé y listo, que son A y B, pero fíjense que yo creé un C y me los interconecté igual. Eso es porque detecta que hay un cluster supervisor con el mismo nombre y todo, y lo conecta, digamos, a la red de clusters. Bien. La estrategia es algo que tienen que tener en común y tiene que ser siempre la misma. Eh, Hay una página en la que hay documentación de esto, bien que hay diferentes tipos de estrategias de Lead Cluster. Eh, nada, hay diferentes cosas que pueden, o maneras de interconectar, digamos. Eh, una de ellas, la que está acá, es el EPMD, que es Erlang Port Mapper Daemon, que es básicamente la manera tipo default que tiene de comunicarse Erlang o la máquina virtual de Erlang contra diferentes instancias de nodos. Que básicamente nada, es una interconexión por sockets. Después hay otras más, digamos, tienen estrategias que son por UDP, que es la de Gossip. Y también tienen otra que es la estrategia de Kubernetes, por ejemplo, si que quieren trabajar con Kubernetes. O tienen la de Rancher también, si quieren usar, digamos, este Rancher, digamos, utilizando también Kubernetes, lo pueden hacer. Eh, Esas están definidas, obviamente, en el README de Node, perdón, del cluster, en la parte, digamos, de cómo se definen, digamos, la estrategia de conexión de los nodos. Eh, Así que nada, generalmente la que vamos a ver acá es la más simple de todas. Después tienen maneras de cómo hacer la conexión y todo eso, que es generalmente la que se llama ese node.connect, se llama en realidad 2.net kernel connect, bien, que son funciones, digamos, de conexión, que son las default. Dependiendo bien de la estrategia, pueden usar diferentes tipos de funciones o no. Eso, nada, hay que verlo un poco más en detalle en la documentación. Yo, por lo pronto, en este ejemplo muy, muy simple, que lo estoy levantando localmente, con levantarlo con Erlang Port Data Mapper Daemon, perdón, y esta lista de config, de hosts, me basta y sobra. Si quiero agregar más, los puedo agregar. Eh, Después de eso está eh, el resto de lo que es mi dominio, bien, y medio que va a estar así de esta manera, porque bueno, eh, eh, nada, lo diseñé de esta manera. No hay problema que estés conviviendo, digamos, un clúster, digamos, un supervisor de clúster, digamos, junto con las de mi dominio. O sea, es así como va a estar, tiene que estar diseñado. O sea, básicamente hay que levantar este supervisor de clúster para que funcione el cluster, con lo cual medio que la estrategia de tener, digamos, un supervisor de supervisores, medio que acá hace bastante sentido. Van a ver acá que, bueno, tengo un Pinpoint Supervisor, que es el que teníamos antes, exactamente el mismo que teníamos antes, que es un supervisor estático. Y después tengo el ping-pong ese que también es estático. Y después tengo ahí un ping-pong que es dinámico, que voy a poder crear, digamos, medio que va de manera, digamos, dinámica. Y después, eso lo vamos a hablar en un rato. Y después tengo este Registry Supervisor, que básicamente es un registry del ping-pong, nada más. Bien. Vamos a ver que no tiene nada del otro mundo, que me permite a mí, digamos, registrar los ping-pongs y ese tipo de cosas. Vamos a ver en dónde se usa esto. Bien. En el proyecto. Y acá justamente, y esto es un poco lo que habíamos visto, creo que la otra vuelta, que había diferentes maneras de registrar, digamos, un proceso. Eh, Acá yo tengo en hay diferentes maneras de registrarlo, digamos, un Dynamic Ping Pong, que es un ping pong dinámico que lo puedo crear, digamos, a demanda.
Eh, Nada, tengo una funcioncita en vez de definirlo acá en el nombre, que lo defino con ese by a tuple que lo vimos con el registry. Tengo acá una funcioncita que lo que me permite hacer es con un key y un PID registrar este ping pong básicamente. Y listo. Entonces cada vez que yo inicializo, digamos, al proceso del ping pong dinámico, que lo puedo crear en cualquier momento, más acá tengo mi machete de esto. eh, Ahora lo que puedo hacer acá justamente es tener este ping-pong registrado. Eh, Voy a levantar algún observer por algún lado y voy a compartir básicamente todo. Mm, bien. Eh, Vamos a ver que, bueno, acá estoy en el nodo C. Acá, si vamos al nodo A, que creo que es el lugar donde estaba, van a ver acá que tengo este ping-pong registry que tiene una relación con este proceso. Bien. Y este es el que está supervisándolo. Ese es el procesito básicamente que creé recién con el ping pong. Es más, si lo vuelvo acá y, y vuelvo a crear otro, bien, van a ver que acá ya hay dos procesos. Y esos dos procesos van a estar básicamente después bajo una partición. eh, y después nada, ahí está. Y los puedo registrar, digamos, o de registrar también. Pero bueno, yo de alguna manera puedo utilizar estos ping-pong, digamos, para no solamente eh, utilizarlos o llamar bien, sino también lo puedo utilizar este registry bien eh, para llamar o para hacer uso, digamos, de este registry para obtener, digamos, por eso no, este, para poder, digamos, registrarlos con un key, bien, y después obtenerlos en cualquier momento, bien. Y fíjense que acá también puse el JSPEC, digamos, de, de lo que es eh, de lo que es el ping pong, básicamente, del registry este, que va a estar siempre permanent, nunca va a parar. Y por acá tengo algunos ejemplos, bien, eh, que voy a poder obtener, digamos, cuáles son los ping pongs, bien. Bien, y me aparece ahí que tengo dos nodos dos procesitos creados. Acá no tengo ninguno. Bien. También hay diferentes maneras de llamar esto. Bien. Que es que yo podía hacer, digamos, que hiciese, digamos, a estos ping pong, digamos, que le llegue un ping, digamos, por medio de genserver.call. Que podría pedirlo, digamos, o sea, podría pedirle, digamos, a este registry que está acá, dame algunos de tus procesitos y después vemos qué hacemos. Eh, Hay manera de hacerlo. Em, Nada, el tema está en que, bueno, cómo podemos hacer estas cosas, digamos, de, bueno, llamarlo y todo eso. Bueno, acá fíjense que hay algo que se llama rpc.call, que es básicamente es una llamada RPC a un nodo en particular y le puedo pedir a un registro, a un proceso o lo que sea, perdón, a un módulo, a un módulo básicamente en particular y a una función le puedo pedir algo, ¿bien? Dice que acá le pedí los get ping pongs, ¿bien? Con una key que se llama ping pong Perdón, una y pregunta. ¿Se me escucha? sí, RPC que es tipo de Remote sí, Protocol o algo así. Ah, sí. Básicamente de esta manera vamos a poder mandar mensajes. Eh, entonces básicamente es decir decir el nodo A y llama al módulo la función esta, con este argumento, que es básicamente lo que hice hace un rato, que fue hacer ese ping-pong registry.getPingpongs, ping pong
como parámetro, ¿bien? Y fíjense que si hago esto, me va a aparecer, digamos, en las dos ternas, bien, el mismo número, pero en el primero va a aparecer otro número, bien. En este caso tenía cero y en este caso tenía este número medio feo, bien. Vamos a ver si lo hacemos sobre C, bien. Ah, El Falta un paréntesis no está cerrado, paréntesis. creo. Sí. sí. Bien. Va a pasar exactamente lo mismo. O sea, también voy a poder obtener los procesos o los bits a partir de eso. Y sobre eso, bueno, después puedo solamente obtener alguno de estos bits. Y una vez que lo tenga, digamos, puedo solamente mandarle mensajes y ese tipo de cosas. Bien. No me quiero detener demasiado con esto, bien, porque nada, o sea, lo que me permite hacer, por un lado, digamos, si yo quiero obtener procesos de un nodo diferente, es, bueno, utilizo, digamos, RPC, bien, en este caso, que hice por acá, con un registro. El registro es algo particularmente útil cuando yo quiero a veces, tipo, registrar procesos de una especie, que es lo que hice acá. Acá empecé a crear ping-pongs y a usar un registro de ping-pongs, bien, con la key ping-pong, bien, pero podría usar otra key. Fíjese que acá las keys, si bien son únicas, los valores no es único, bien. Acá le pedí dame los ping-pongs o lo que haya registrado como ping-pong con esta key ping-pong, bien. Tendría que haber hecho algo más como get ping-pongs y más que está aquí, tendría que haber puesto dos puntos ping-pong, que es lo más sensato. Bien, ¿por qué? Porque fíjense que cuando yo creo un ping-pong, bien, eh, bueno, el spec lo tengo acá, pero cuando vamos al Dynamic Ping Pong y lo registro, estoy registrando con la key ping pong el proceso, ¿bien? La primera vez que lo cree, digamos, va a crear con un solo valor, pero las próximas veces que cree otro proceso, como este valor, esta key ya existe, lo que va a pasar es que el valor que existe, digamos, se va a superponer y va a tener más de un valor, ¿bien? Va a ser una tupla. Con lo cual, la próxima vez que yo llame a esto, que va a ser, perdón, por acá, voy a hacer esto de volver a crear un procesito, ¿bien? Este es el 1009. La próxima vez que yo llame a esto de obtener los ping-pongs, ¿bien? Este código habría que actualizarlo, pero bueno, no importa. Eh, mm, bien. Y vaya, digamos, de nuevo acá. Van a ver que básicamente voy a empezar a tener más ping-pongs o más procesitos de estos. Con lo cual, ese ping-pong registry, digamos, ya voy a tener más keys y ese tipo de cosas, ¿bien? Con lo cual, cada vez que pida ese ping-pong registry, digamos, voy a tener más cosas que me va a devolver, ¿bien? Mm, Una 600 pregunta. por- Sí. Supongamos que uno quiere tener un registro que esté sincronizado en todos los módulos. ¿Se puede hacer algo así? O sea, entiendo que no puede ser lo mismo porque varía el número de nodos en cada instancia. Vamos a ver Pero, eso vamos a ok. ver eso una librería, bien, porque lo que quería mostrar es esto, digamos, que es particularmente difícil, digamos, o sea, el registro, si bien yo le puedo poner ping pong, bien, le tenía que poner de alguna manera otro nombre, bien, u otra key, porque fíjense que no está funcionando esto. Y esto lo hice adrede, ¿eh? No es que lo hice sin querer, lo que sea, esto lo hice a propósito. Fíjense que los procesos son básicamente el mismo, o sea, son dos procesos repetidos y o sea, no me lo está registrando bien, o sea, algo está pasando acá, con lo cual hay algo que no está cuadrando bien y es básicamente, bueno, que el código uno estoy poniendo una key
digamos que me registre, eh, ah, que me registre, digamos, este ping-pong con esta misma key y varias veces el mismo proceso, con lo cual eso tal vez no funcione bien, particularmente bien. Tendría que poner un nombre diferente cada vez que creo uno, bien. Tendría que poner algún nombre alternativo, lo que sea, bien, para resolver esto. Y dos, siempre tengo que hacer este RPC call para saber esto, bien, cuál es el estado del ping-pong y este tipo de cosas. Bueno, hay una librería que me permite hacer un poco todas estas cosas, digamos, y que yo no me tenga que preocupar por esto. ¿Por qué? Porque sí se puede hacer la sincronización, bien, manualmente, de que haya un registro, bien, que actualice, bien, los valores de un registry a través de los nodos. Eso sí se puede hacer manualmente, bien. Obviamente eso lleva trabajo cada vez que eh, estoy acá, digamos. Cada vez que este registro supervisor se crea y yo de alguna manera empiezo a registrar en este, ¿dónde estoy? Empiezo a registrar en este ping-pong registry, bien, un proceso y venga acá, cuando lo registre, bien, lo que tendría que hacer es agarrar todo lo que tengo registrado y por cada uno de los nodos decir, che, se agregó este nodo con esta key, bien, y tendría que mandar un mensaje a los ping-pong registry de cada uno de los nodos que existen en el clúster, bien. Con lo cual, nada, me obliga a que tenga que hacer un poco eso todo el tiempo, ¿bien? Sí se puede hacer a mano, digamos. No hay nada que te impida de que, nada, lo que puedes hacer es agarrar la lista de nodos que no sea el que estamos parados, porque yo tengo la lista de nodos fácilmente, y fíjate que la lista de nodos no incluye al nodo de que estamos parados, que es este caso, creo que es SA, me parece. Sí. Con lo cual, cada vez que yo registro un nodo, por ejemplo, en A, bueno, yo tengo la lista que es B y C, que son los otros dos nodos. Tendría que mandar un mensaje al Pinpoint Registry de que o sea, con esta referencia de PID y esta referencia aquí, decirle, che, en este nodo registré esta aquí y esta PID y mandárselo a los registry, a los import registry de los otros nodos, ¿bien? Y ellos sabrán qué hacer, digamos, si agregarlos o no. De esa manera se puede mantener un cierto, digamos, una cierta manera de mantener un orden, digamos, de sincronización entre los diferentes registries en los diferentes nodos, ¿bien? Pero es algo que medio que lo tenemos que hacer nosotros, digamos, no es algo que es automático. Después sí hay una librería que me permite a mí hacer una cosa un poco ligeramente diferente, que es utilizar estas dos cosas. Tener un registry por un lado y un dynamic supervisor en forma de un supervisor que lo que hace es crearme ping-pongs dinámicos, pero que sea en alguno de los nodos del clúster, no importa en cuál, en alguno. Con lo cual, nada, esa librería necesita también hacer uso del registry porque hay que registrar un nodo y después que se sincronice con los otros registros de los otros nodos, ¿bien? Para que funcione básicamente. Eh, entonces, hay un supervisor más, digamos, distribuido que hay en una librería, sí, y que me permite definir o solucionar este problema de, bueno, yo quiero crear un proceso en un nodo, pero también quiero mantener un registry que me mantenga sincronizado cuáles son los procesos que estoy creando. Bien. Y esa librería se llama Horde, bien, y nada, hace un poco uso tanto de libcluster como de las cosas que tiene propias. Eh, y es algo que vamos a ver a continuación, bien. O sea, lo que tiene esto, fíjense que no cambió mucho, o sea, sigue siendo básicamente el mismo ejemplo de siempre, solamente que, o sea, eh, y fíjense que no tuve que cambiar nada, no tuve que agregar nada relacionado a
en qué nodo estábamos y todo ese tipo de cosas, ¿bien? O sea, el código que van a ver acá es básicamente código que podría ser estar viviendo en un solo nodo y nada más. La diferencia es que esto, eh, este código, digamos, se puede utilizar tranquilamente en diferentes nodos, solamente que es bastante complejo de hacerlo, o sea, hay que toquetear varias cosas para que empiecen a funcionar bien. Una es arreglar el tema del registry, que se utiliza a propósito para introducir el tema de, bueno, che, no están sincronizados los registros, tengo que hacer algo medio feo, que es básicamente hacer este RPC call y llamar al nodo y después bueno, al módulo este, a la función esta, para obtener los ping-pongs de otro nodo, ¿bien? No quiero hacer eso o quiero que ya estén sincronizados. Bueno, tengo que buscar la manera o agregar la manera, el comportamiento a este ping-pong registry para que haga eso, para que se sincronicen los ping-pong registries en todos los nodos, ¿bien? Hay algo que se llama HOR, que es básicamente algo que soluciona esto, ¿bien? Y es algo que vamos a ver a continuación. Voy a mostrar el ejemplo otra vez más simple. Bueno. mm, mm, Bien. Voy a crear estos tres nodos, bien, que los creé recién. De la misma manera, o sea, los voy a crear con Link Cluster. Le usé la cookie básicamente para, nada, porque es una opción que la puedan tener o no. Eh, y después uno que es Observer, que es un proceso sin el proyecto y nada, que solamente va a ser para inicializar el Observer y nada más. Este, este ejemplito, bien, tiene el mismo de siempre, tiene el ping pong, bien, pero va a tener un par de cosas más también. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene. Lo que agregué además de eh, Lip Cluster fue esta librería que se llama Horde. Horde, ahora vamos a ver lo que hace. Bien, pero básicamente lo que le dije fue que tiene una especie de supervisor que permite distribuir, digamos, en diferentes procesos, digamos, un proceso, digamos, supervisado. Bien, vamos a empezar con lo mismo de siempre, que es poner la application. Y lo que tenemos es en la configuración del lib cluster, bien, que es la misma de siempre. Y después hay dos o tres cosas más que tiene, bien esto, que son eh, un node server, bien, que esto es, vamos a ver, algo que no es de Horde, es algo que agregué yo, que es cómo se da cuenta básicamente cuando hay un nodo nuevo, Horde o lib cluster, lo que sea. Y después vamos a ver que hay dos cosas de Horde, bien, que tienen. Una es un registry y otra es digamos, es un supervisor. Bien. Eh, mm, sí, bien. Después eso no tiene nada más. Bien. O sea, tiene el supervisor de supervisores y no mucho más después de eso. Lo del cluster ya lo vimos. Esto es básicamente para que podamos interconectar los nodos entre sí.
Y eso es porque Horde básicamente no hace el tema de interconexión. Horde lo único que te provee es tipo la parte de, digamos, s- darnos un supervisor, digamos, distribuido que pueda crear procesos, o sea, es un supervisor distribuido, perdón, es un supervisor distribuido y también es dinámico, son las dos cosas. No hay supervisor estático de Horde. ¿Por qué? Porque cada vez que creamos un proceso, digamos, ad hoc y se lo pedimos al supervisor dinámico, el supervisor dinámico normal de Elixir nos da uno y lo crea en el momento. Eh, con Horde va a pasar lo mismo, solamente que lo va a seleccionar en un nodo en particular o no. Y es algo que nosotros podemos hacer de acuerdo a la configuración. Eh, Acá lo que tenemos que levantar es un supervisor, bien que básicamente tenemos que crear y pegar un poco de código, bien que ya existe. Ahora vamos a ver de qué sirve esto, o sea, de qué va o qué es lo que hace, bien. Por lo pronto es un Horde Supervisor y hay que startearlo siempre. Pero después vamos a ver lo que hace cada una de estas cosas que están acá o qué funciones tiene. Pero es algo que tenemos que definir siempre y que hay un template ya medio por default definido, que es el que está ahí en este proyecto. Después tiene una configuración que es un tema de siempre, tipo el tema de estrategia, que si es one for all o one for rest. Y después tiene dos cosas más, que es la estrategia de distribución, que de acuerdo a la librería que se use, nada se va a distribuir de una manera en particular. Yo que la que estoy usando es tipo uniforme, de acuerdo a Quorum. Quorum es una manera en la cual el Estado, digamos, se va a poder de alguna manera compartir entre los diferentes nodos y que de alguna manera eh, se pueden hablar entre sí, se detectan particiones y un montón de cosas más. Vamos a ver un poco de algoritmo de Quorum, digamos, un poquito más adelante. Pero por ahora sepan de que esta manera, o cuál es la estrategia que es en Horde, es la de, nada, yo creo varios nodos, varios procesos de este supervisor y me lo va a distribuir uniformemente en los nodos, ¿bien? De la mejor manera posible, ¿bien? A veces funciona mejor, a veces no, pero bueno, va a hacer lo mejor posible. Y después lo más importante es el Process Redistribution, ¿bien? Que es que, bueno, hay veces que se van a crear nodos, con lo cual si se me cae un nodo y perdí cierta parte de esos procesitos, bien que estaban vivos en ese nodo que se cayó y los tenía inicializados Horde, bueno, lo que va a hacer es va a darse cuenta de eso y va a reinicializar esos procesos que se cayeron en el conjunto con ese nodo en los nodos restantes, bien, y obviamente va a ser ese tema de crearlos uniformemente en los nodos del clúster que queden. Todo el tema, digamos, de actualización, che, ¿en qué nodo está tal proceso que creé con este supresor Horde? Bueno, ¿cómo sabe eso? Bueno, porque hay un registry que registra, bien, registra cuáles son los procesos que existen en cada uno de los nodos, y es algo que tenemos que definir también siempre. También es un template, la librería nos da un template muy parecido a este, que hay que tener siempre copy-pasteado, digamos, en el proyecto cuando queremos usar Horde, y que de alguna manera, bueno, nos hace de mantener, digamos, el estado de cuáles son los procesos que se crearon con un supervisor de Horde en un nodo en particular, ¿bien? Después esos registros, estos Horde Registry también están como interconectados entre los diferentes nodos y sí van a empezar a hablarse entre sí, más que nada cuando queremos, no sé, hacer que se hablen entre ellos o queremos buscar un proceso en particular y ese tipo de cosas, lo vamos a poder hacer. El ejemplo este es bastante minimalista el que hice, o sea, es un ejemplo bastante de juguete. Vamos a ver después del recreo otro ejemplo un poco más
un poco más completo, bien, un poco con más de sentido tal vez. Este ejemplito es bastante simple. Sandra tiene un Core Supervisor y un Core Registry. Vamos a ver ahora después qué cosas tienen o qué cosas puede hacer con estos supervisores y con este registro. Eh, pero generalmente es algo bastante. Gente, vamos a usar más que nada el supervisor, el registry va a ser como. Va a estar mío por atrás, o sea, se va a encargar un poco el Core Supervisor de llamar al Core Registry y registrar un proceso. Así que no vamos a tener que hacer mucho de ese lado. Vamos a empezar con el registry, que hay que definirle algunas cosas tipo de Starlink, por ejemplo. Y después este init, que lo que va a hacer es por cada uno de los miembros, que es básicamente eh, todos los nodos, incluso los que están visibles, incluso incluye ese dis, incluye al nodo en el que estamos parados. Le va a pasar los miembros básicamente, o sea, los nombres de los nodos. Y con eso lo que va a hacer, bueno, es agregarlo al estado de inicialización, bien, del whole registry. Bien. De esa manera, lo que va a pasar es que, bueno, cada vez que se agregue un nodo, también va a registrar, digamos, se va a inicializar un whole registry, digamos, en cada nodo, y el último nodo va a actualizar con todos los miembros actuales. Y después de eso también va a ser una especie de broadcast en ese init, bien, contra los otros nodos de que, bueno, hay un nodo nuevo, bien. Todas esas cosas lo va a manejar automáticamente, nosotros no tenemos que hacer nada, solamente tener este código siempre presente en el proyecto, que cuando usemos Horde. Y con el supervisor va a ser algo medianamente parecido. Vamos a tener también estos miembros que son exactamente iguales, y también en la inicialización medio que va a pasar lo mismo, bien. Después de eso, eh, cada vez que queramos inicializar un hijo, tenemos que pasar un JSPEC, que ahora vamos a ver cómo se usa o en dónde se usa esto. Pero acá es como que tenemos que pasarle mucha menos información que antes. O sea, va a llamar al Start Child en este módulo, o sea, en el módulo que estamos parados, y le vamos a pasar un JSPEC, y de esa manera me va a crear un procesito que va a estar supervisado por Horde. Y ese JSPEC también podemos incluso poner un nombre y ese tipo de cosas, como siempre. Y cada vez que crea un proceso, lo va a registrar también en el Hot Registry, y de esa manera vamos a poder eh, tenerlo creado. Después de eso, el nodo al que elija Horde, bueno, eso no lo sabemos con certeza, a menos que lo configuremos de una manera muy particular, pero si no, lo va a crear en un nodo, y eso es todo, digamos. No hay mucho más. Eh, Nos interesa a veces saber, bueno, en qué nodo lo crea, no. Tal vez no, porque queremos solamente que esté en un lugar y listo. Eh, a veces queremos utilizar cosas que se puedan distribuir a través de los nodos, o sea, procesos creados y que se puedan distribuir a través de los nodos, y podemos usar Horde. A veces tal vez no queremos hacer eso, y queremos solamente crear procesos normales en un nodo, lo podemos hacer también. O sea, pueden convivir cosas que sean procesos o supervisores que de Horde, digamos, con supervisores normales, y pueden convivir tranquilamente, no hay ningún problema, es transparente, bien. Dependiendo de qué supervisor usemos, va a ser una cosa u otra siempre. Con lo cual es como que todas estas cosas son más bien aditivas, o sea, no es que son excluyentes, no es que porque usamos supervisores Horde no vamos a poder usar supervisores, digamos, estáticos o dinámicos. Eh, Así que nada, es otra cosa que podemos hacer. Em, Bien, ¿cómo se usa esto? Vamos un poco a la parte que más me interesa. Bien. Eh, Tenemos este ping pong, bien, que podemos inicializar. Vamos a ver el server. Bien, y acá en alguno de los nodos, bien, en los procesos,
vamos a ver que eh, tenemos diferentes cosas, bien, que ya no son tan poquitas. Eh, pero tenemos, bueno, toda la parte de Core Supervisor, bien, toda la parte de los supervisores y también tenemos toda la parte del registry. Em, Hay algunos procesos que se pueden llegar a crear, bien o no, bien, eso lo vamos a ver ahora en breve. Eh, pero no es este que quiero mostrar, sino que quiero mostrar este. Bien, que lo que voy a hacer es mm, esto. Voy a crear en alguno de los nodos, bien, voy a tirar esta función, bien, que me va a crear varios procesos. Bien, y de alguna manera, ¿por qué me los puso todo en el nodo 3? Bueno, ok, se me murió. Bien, bien. Esto me permite crear, digamos, tiene una función por ahí que me empezó a crear, digamos, procesitos en un nodo, aparentemente, desgraciadamente. Cae en el nodo 3. Voy a ver de matar este nodo, bien, y ver si, ok, porque ahora sí se hizo. Bueno, mm, ahora voy a ver. Ok, de alguna manera no está funcionando como quiero, pero bueno, tal vez no es el ejemplo que quiero. Bueno, no importa. Ahora después me fijo en el reloj del recreo, a ver qué pasó. Pero eh, lo que hice acá fue básicamente usar esta función, bien, que se llama Starlink Create, bien, que es esto de acá, que esto es una task, digamos, este procesito, bien. O sea, este proceso que voy a crear acá es una task, no es un shell server ni nada, es algo que me va a permitir em, crear esta task y crear algo que se llama create process, bien, con un nombre, con un number y un TTL. Mm, lo que hace este create, digamos, es básicamente agarrar algo que se llama sleep process, que tengo acá definido, bien, y le pide el JSPEC, digamos, o sea, o le pido que me cree un template de un JSPEC, bien, con un number y acá unos segundos, no me importa esto, pero con un número, bien, y yo lo que puedo hacer es de 0 a tal número crear esa cantidad de procesos, bien, y decirle al Core Supervisor, créame este child, bien, y después de eso solamente loguearlo y listo, bien. Y después de eso es, bueno, esto es el tiempo, el time to bleed básicamente que va a tener ese proceso y nada más que eso. Eh, que es un tiempo, puede ser largo, creo que son por minutos más o menos. Eh, pero bueno, lo que me permite básicamente es crear ese sleep process, es solamente un procesito, digamos, que vive y se crea. Y el JSPEC, digamos, es bastante simple a lo que era antes, digamos, mucho más simple. Solamente tiene un ID, bien que hay que crearles, un start link, digamos, y después una política de restart, y no mucho más que eso, digamos. Con eso puedo armar un JSPEC y pasárselo al Core Supervisor y me los va a crear. Ahora me tengo que fijar después de por qué me lo creo todo en el mismo nodo, eh, o por qué. em, sí. Mm. Sí, estoy en el nodo 1. Sí, voy a fijarme después qué está pasando o qué sucede. No estoy seguro, tal vez algo que actualicé
o última versión que puse, algo cambió. Em, pero bueno, no importa. Voy a fijarme ahora después del recreo. Pero lo que me permite hacer de esto, digamos, es decirle a Jorge que me levante los procesos y que me los distribuya en los nodos. Eh, Después de eso, nada, le va a decir lo va a registrar, digamos, en el Hot Registry, que es algo que puedo hacer y que tengo que hacer más que nada con el vía tupla, bien, que es algo que tengo acá, acá. Lo registro de esta manera o lo puedo registrar de esta manera. Es literalmente la misma. Fíjense que yo lo que hice fue registrarlo por medio del poner un nombre y después registrarlo, digamos, en el registry, digamos, de Horde. Eh, ya acá estoy directamente cuando estoy ya creado y todo. El proceso solamente llama al Horde registry del proceso local y nada más que eso. Y creo que eso es todo. Después de eso, la lógica es nada. Empieza a dormir unos segundos y después nada, va viendo esas cosas y se ejecuta así todo el tiempo hasta que muere. Bien. No tiene mucho más que eso. Tendré que fijarme ahora, después del recreo, ahí qué está pasando acá. Tal vez hay algo que cambió acá de esto. Así que nada, ahora en breve lo veo. Pero nada, eso lo que va a hacer es el Hot Registry, digamos, es nada, que yo pueda crear los procesos y los pueda mandar a algún lugar en particular. Fíjense que yo lo creé esto, digamos, estando en el nodo eh, 1 y los procesos estos están básicamente casi todos en el nodo 3. Bien, por lo cual yo los creé acá, pero los procesos están creados algunos acá. Bien, la gran mayoría están creados acá y acá creo que hay uno que otro, digamos. Pero como que ya el nodo en el que los llamo, digamos, llamo una función para crear proceso de Horde, tal vez no se quedan ahí, van a otro nodo directamente. Em, mm, Nada, es básicamente eso. Ahora después del recreo vemos algún ejemplo un poco mejor, digamos, porque este es un ejemplo muy, muy simple que lo único que hace es crear los procesos y distribuirlos y no mucho más que eso. O sea, como que no hay mucha conexión entre ellos. No sé si tiene alguna pregunta hasta ahora. Bueno, tómense 15 minutos y volvemos. Volviendo al ejemplo, o sea, si tenemos que volver a eh, reiniciar el nodo, bien, que tendría que reiniciarlo, bien, eh, tendría que volver a reconectarlo, me parece. No me está conectando el nodo, por alguna razón que desconozco. Y si yo lo conecto de esta manera, ahí me va a pasar de que, bueno, cuando se reconectan los nodos, no entiendo por qué no me lo reconectó de una. A veces porque, sí, muy raro, pero bueno, sí, no entiendo por qué. Bueno, eh, bien, ahí ven que lo que pasó es que ni bien se conectó, reconectó el nodo,
bien que no tenía nada, ahora tiene 4 procesitos al menos. Pero fíjense que los procesos que se migran, bien, porque acá es una migración de procesos, bien, cada vez que se cae un nodo, estos nodos van a parar a otro lado, bien, y cuando se vuelve a reconectar el nodo al clúster, eh, lo que puedo hacer ahí es básicamente, lo que va a pasar es que bueno, van a estar como desbalanceados los árboles de los registry, con lo cual los procesos esos se van a poder volver a reacomodar bien y va a haber una migración de esos procesitos bien que están bajo Horde a otro nodo. Bien, o sea, si yo agrego un cuarto nodo a lo que tenemos. O sea, si hacemos algo como esto, bien, pero solamente con el nodo 4. eh, no creo que no me está conectado. Bien. En principio, fíjense que no creé ningún proceso en ese nodo 4. Estoy en el nodo 4 ahora. Bien, y tengo estos 4 procesos, bien, que fueron creados en otro lugar, o sea, en otro nodo, bien, pero como, de nuevo, los árboles están desbalanceados ahora, o estaban desbalanceados porque el nodo 4 no tenía ninguna hoja, o sea, ningún proceso supervisado. Em, Nada, hubo unos procesos que solamente se fueron migrando, digamos, a otros nodos. Bien, por eso básicamente lo que decía era que cuando creen cosas con Horde, que es para crear algo muy muy puntual, que es procesos que quieren distribuir a través de los nodos, no importa después dónde están parados, sino que tienen que acordarse siempre tipo el nombre o algo, algún identificador o algo que los puedan con los que los puedan llamar, ¿bien? Porque ya a esta altura, digamos, no sabemos ni siquiera en qué nodo está, digamos, un proceso. Fíjense, este relax 0, si yo mato este nodo, básicamente, me van a quedar 3 nodos levantados, con lo cual hay que ir buscando en cuál de estos está. Fíjense que cayó en el nodo 2, ¿bien? Con lo cual, bueno, nada, el árbol, digamos, de supervisión se va a ir reacomodando y tratando de ajustar en la medida de lo posible, digamos, bueno, entre los nodos restantes. Y bueno, va a pasar un poco eso. Una pregunta. ¿Esto es siempre como estando en la misma, o sea, se replica el proceso con todo lo que vimos en el Observer con el stack y toda esa configuración? O sea, básicamente cuando se te muere un proceso, ¿cómo se reinicializa? O como vimos que se reinicializa fuera de Horde. Yo no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda? Bueno, básicamente, y esto no pasa solamente en el supervisor, digamos, de Horde, sino el supresor cualquiera, bien, cualquiera de los supresores que vimos, cuando se nos muere un proceso, el supresor lo reinicializa, pero con el estado inicial que vos le dijiste que tiene que tener, bien. Con lo cual, cualquier otro estado que tenía hasta ese momento se pierde, bien. Acá pasa lo mismo, o sea, si alguno de estos procesos muere, digamos, por un error que tiene dentro del proceso o el nodo que se cae, bueno, ese proceso básicamente es revivido con el estado inicial. Ahora, por otro lado, si yo levanto un nodo nuevo, ¿bien? Y se migra ese proceso, en teoría, en principio, va a tener el mismo estado, o sea, porque se va a migrar todo el proceso, digamos. Claro, o Pero, sea, ante caídas arranca con el valor inicial, pero el sí, movimiento entre nodos se respeta el estado actual, digamos. en principio, sí. Yo O igual sea, no no, me no, fiaría de más. No me claro, fiaría de más. perdón, termina. Yo no me fiaría demasiado, digamos, por las dudas, en tema de migración de los procesos, al menos en Horde. Hasta donde recuerdo, al menos en la versión 07 o 08, porque ahora está en la 09 o la 1.
Hort tipo como que te decía, che, bueno, sí, yo te lo miro con el estado que está, pero puede pasar cosas. O sea, como que no te garantiza la integridad, digamos, del estado. O Claro, lo sea, mejor sería tener un mecanismo vos para capaz recuperar ese último estado que tuvo. sí, igual ante caídas también tendrías que, si es algo importante que vos tenías o que necesitabas guardarte, bueno, tal vez tendrías que rediseñar en dónde querés que esté el estado, digamos. Está bien. Y es un poco más que nada lo que creo que habíamos hablado la clase pasada de dónde, o sea, depende cómo lo diseñen los procesos, digamos, involucrados. Bueno, depende de eso, digamos, va a ser una cosa u otra. ¿Bien? Eh, nada, o sea, mejor nos da esta ventaja, digamos, de que ahora podemos, tipo, crear procesos en diferentes nodos, no te importa cuál, en alguno, y después vos podés utilizar estos procesos, digamos, de manera distribuida. Es solamente un chiche, digamos, esto. O sea, no hay nada que ustedes no puedan no hacer, que es básicamente que en cada uno de estos nodos, o sea, que lo que pueden hacer es básicamente cuando tener una lista, digamos, sabemos la lista de nodos que están interconectados y solamente que cada uno de los registry que vimos antes con el ping pong, no solamente le diga, che, vos decirle a los otros registries en los otros nodos del clúster, bueno, llamar a los registry ping pong y que me den el estado y lo vamos sincronizando entre nosotros y listo. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, digamos. eh, o manganitas, digamos, a de alguna manera tratar de utilizar el recurso que tenemos, che, que es la lista de nodos y tal vez nombres, digamos, de cómo es nuestro sistema, y de esa manera podemos hacer que, bueno, podamos, tipo, replicar un estado o que se puedan, digamos, propagar un estado también a otros lugares o a otros, a otros nodos, digamos, de clúster. Eh, todo eso es medio manual, o sea, esas son las cosas que Elixir no te resuelve. Elixir te resuelve estas cosas, digamos que son más bien de tal vez creación y supervisión. Tal vez el tema del estado y eso, bueno, tal vez no es algo que se resuelva tan fácil. Porque bueno, ese es un poco el punto. No es tan fácil de resolver esas cosas, hay un montón de problemas asociados y que vamos a ver un poco, tal vez al comienzo a nivel teórico, pero que después van a tener que también ver de cómo resolver, y hay diferentes estrategias bajo eso. Eh, nada, tal vez ahora parece todo bastante difuso, pero como que Elixir, digamos, da algunas herramientas para levantar nodos, interconectarlos más o menos fácil y que la vida sea más o menos fácil o llevadera, al menos en cuanto a interconexión de nodos y que todo el sistema se vea como uno solo. Después está el punto de, bueno, cómo hacemos que el estado sea más o menos consistente en un sistema distribuido. Bueno, eso es otra historia. Ahí tenemos que estar todo el tiempo viendo, bueno, si hay un dato que se actualizó, cómo se sincroniza ese estado, cómo se propaga ese estado a través de los nodos de clúster. Bueno, eso es algo un poco más complejo de hacer. Y tal vez lleva más tiempo, ¿bien? Hacerlo, digamos, más que nada pensarlo. Eh, Horde no les resuelve eso mágicamente, digamos, o sea, no resuelve ese problema. El único problema que le va a resolver es tipo, necesito procesos y que estén distribuidos. Bueno, eso lo hace Horde. Después el Estado, eso no lo hace, digamos. Y fíjense que lo único que pueden hacer es tipo tener procesos X y que te los creen un nodo y nada más. Pero si vos después querés que tener algún nodo, digamos, de, no sé, el estado de un proceso y tener ese estado de un tipo de proceso en cada uno de los nodos, bueno, tenés que hacerlo vos a mano y tal vez yo no usaría Horde en ese caso. O sea, tendría un proceso de estado, digamos, que puede ser un agent en cada uno de los nodos y después tan solo vería la manera de que se sincronice o se propaguen ese estado con la lista de nodos que tengo y ya está. Es otra alternativa.
Eh, y si no, o sea, alguna estructura o algo que tipo CRDT, que vamos a ver la clase siguiente, no, la otra, que lo vamos a ver con un ejemplo muy parecido a este. Eh, y que, nada, voy a pararme sobre esto que vimos de Horde hoy y, y voy a mostrar un ejemplito muy simple de CRT, digamos, como propagar un estado a través de los nodos de un clúster, como para mostrar ese tipo de cosas, cómo se resuelven. Y nada, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Eh, nada, creo que hasta acá se entiende más o menos cuál es la idea de Horde, o al menos la intención. Por mi lado, sí. Ok. O sea, la idea de hoy era tipo mostrarles dos o tres cositas que les da Elixir. O sea, Elixir no es un lenguaje, digamos, un modelo de concurrencia mágico en el cual se van a resolver todos los problemas de concurrencia. Resuelve alguna otra cosa, digamos, de más que nada manejo de infraestructura, pero después todos los problemas que pueden llegar a tener de concurrencia, que generalmente están asociados al Estado, lo van a tener en todos los lenguajes, digamos, ese problema. Y es un problema que es difícil de resolver, por eso no hay herramientas mágicas. Y por eso tampoco lo tiene Elixir. O sea, Elixir tiene un montón de cosas, pero problemas de manejo de concurrencia, manejo del estado y ese tipo de cosas, en un sistema distribuido no lo tiene, digamos, de una manera muy centralizada. Eh, con lo cual, eso es difícil, es un problema difícil de manejar y es un problema que se puede abarcar o se puede atacar de diferentes maneras. Lo que sí resuelve son estas cosas más que nada de infraestructura. O sea, le hace como, che, quiero crear, o sea, quiero crear, digamos, comportamiento y que este comportamiento esté en diferentes nodos, si lo hace. Y después estos nodos estén interconectados entre sí, si lo hace. Lo quiero hacer, bueno, lo quiero hacer con Kubernetes, si lo hace también. Eh, y que todo el sistema se vea como uno solo, como si fuera un sistema único, también lo hace. Pero después todo el tema, digamos, de tal vez manejo, digamos, de problemas de estado y ese tipo de cosas, no lo resuelve. O sea, no lo resuelve a nivel de, como los otros lenguajes, no lo resuelve de una manera muy explícita, sino que somos nosotros los que tendríamos que tener un sistema que nos ayude a resolver, que queramos lograr que esté en un estado consistente en un problema a resolver. Con lo cual, cuando se tengan que topar con el TP, pueden elegir cualquiera de los lenguajes que ya hemos visto u otro. Está un poco el tema en ustedes en, bueno, qué herramientas quieren o qué modo de concurrencia quieren utilizar y qué herramientas piensan que son interesantes o que les puede servir para resolverlo. Bien. Eh, nada, no tengo muchas cosas más para comentar al menos de esta clase. No sé si tienen alguna pregunta o algo.